Es llamativo como mientras no deja de hablarse de un posible alto el fuego, Israel no ha dejado de matar personas en Gaza. Según el Ministerio de Sanidad, que controla Hamás, solo ayer mataron en la franja a más de 100 personas. Eran más de 90, según Al Jazeera, las que estaban esperando para recoger algo de la poca comida que dejan entrar. En 2 meses han asesinado a 995 gazatíes en los puntos donde se reparte la comida. Casi 1000 personas en 2 meses. O los matan cuando van a por comida o los matan de hambre, como a estos niños que escuchaban que recogían con sus manos harina de un saco roto en el suelo. Miles de familias pasan el día con una sola comida al día, un poco de arroz y un poco de pan. No saben a dónde ir, no tienen a dónde ir, ni tienen qué comer. El último muerto ayer fue un niño de 4 años en el hospital por desnutrición. Desde que empezó la guerra han fallecido de hambre 76 niños y muchos de los que se salvan caen en esa desnutrición. Sin comida, sin casa y sin vidas. Esa es la realidad que hay mientras dicen que buscan un alto el fuego. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. El ejército israelí sigue bombardeando el centro de la Franja de Gaza. Mientras ayer lanzaba miles de folletos sobre Deir al-Balá, instando a las familias desplazadas que viven en tiendas de campaña a que se marchen inmediatamente al sur, a Al-Mawasi, una zona que Israel ha atacado regularmente, a pesar de que la haya declarado zona segura. Todo esto mientras el gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene conversaciones indirectas de alto el fuego con Hamás, a pesar de que los mediadores internacionales no ven avances significativos en esa negociación que se desarrolla en Qatar. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Pero no solo preocupa la situación humanitaria en la Franja de Gaza. En la localidad siria de Al-Sueida, los civiles de la minoría drusa describen las atrocidades sufridas a manos de las tribus beduinas aliadas del gobierno islamista durante los enfrentamientos sectarios que la semana pasada se cobraron la vida de al menos 1000 personas en esa localidad del sur de Siria. En Al-Sueida rige una calma tensa después de que el pasado viernes el presidente sirio anunciara un alto el fuego entre los grupos beduinos y las milicias drusas. Esto tras un acuerdo paralelo negociado por Washington para poner fin a los ataques israelíes en Siria. Aquí en España la actualidad sigue teniendo nombre propio, el de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda del Partido Popular, imputado por beneficiar a clientes presuntamente del bufete que él mismo fundó años antes. Usó su cargo para situar a personas afines en puestos de relevancia de la administración. Con ello, Montoro fue plagando el ministerio de amigos de su despacho, amigos que seguían sin rechistar sus instrucciones para reformar leyes, para aprobar reformas fiscales a la medida de sus clientes y para supuestamente obtener información sensible con la que desgastar a rivales políticos y también a figuras incómodas, como por ejemplo el presidente de la Liga, Javier Tebas, cuya casa, Hacienda, trató de registrar apenas 3 días antes de una asamblea extraordinaria en la que se debatió sobre los derechos televisivos del fútbol español. Desde el Partido Popular intentan desvincularse de este escándalo, negando cualquier relación del actual equipo de Feijóo con el exministro o su entorno. El líder de los populares rompió ayer su silencio con una entrevista en La Voz de Galicia para defenderse de las acusaciones de corrupción en su partido y exigir que se investigue hasta el final, dijo, mientras en el PSOE han encontrado en el caso Montoro una vía para desactivar al menos parcialmente la ofensiva del PP a raíz del caso Koldo. Información de María Ibáñez. Feijóo asegura en La Voz de Galicia que ningún nombramiento que ha hecho en 3 décadas de política está salpicado por la corrupción. En respuesta a si asume alguna responsabilidad por la imputación del exministro Montoro, se ha limitado a reproducir lo que ya publicó en redes 2 días después de conocerse. Que se investigue hasta el final. Yo no voy ni a perseguir a los jueces, ni voy a perseguir los pseudomedios. Yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. El Partido Popular se mantiene en blindar a su presidente. La vicesecretaria Carmen Funes desliga a Feijóo de la trama corrupta que presuntamente comenzó a operar durante la etapa de Rajoy en la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún tipo de responsabilidad política en esta cuestión y lo que queremos es que la justicia investigue, y en el del Pedro Sánchez, él fue el que eligió a las personas que le acompañaban. Desde el PSOE, erosionado por el caso Cerdán, Emma López pone el foco sobre los populares que critica tienen
la corrupción instalada en todas sus maniobras. Y teníamos titulares donde decía que el señor Feijóo se rodeaba del equipo del señor Montoro. Esto es así y no pueden mirar para otro lado. Sumar, por su parte, ha anunciado este fin de semana que va a registrar en el Congreso una comisión de investigación sobre esta supuesta red de corrupción y tráfico de influencias. Los socialistas tratan de centrar el debate político en el caso Montoro para evitar que se hable del escándalo de corrupción que afecta a su partido. El caso Koldo, un asunto que hoy vuelve a ser noticia porque el juez de la Audiencia Nacional va a interrogar a la expresidenta de Adif y al exdirector general de Carreteras por el presunto amaño de contratos públicos a cambio de mordidas, y en el caso de Pardo de Vera por haber permitido la contratación irregular y caprichosa, dice el juez instructor, de la expareja del ministro Ábalos en 2 empresas públicas dependientes de Adif. Está empezando la semana, hoy es lunes, es 21 de julio. Y empieza pendientes de la...